iglesia de Fuyuki, noche, Assassin se sentó en una posición meditativa frente a la cruz en el altar de la iglesia, con su mente ocupada con pensamientos perturbadores. Uno de sus caminos, el Dos Colas, había sido enviado a vigilar a Archer en sus esfuerzos por destruir a Saber y Berserker y descubrir cualquier nueva debilidad que no se hubiera conocido antes sobre los tres. De esta manera, sin importar qué lado ganara, sabría todo lo que necesitaría Saber para preparar un plan infalible para terminarlos cuando llegara el momento. Lo que le preocupaba en ese momento era la existencia del último noble fantasma de Archer, la armadura dorada. Una defensa física y mágica simultánea en una, era un armamento verdaderamente desalentador. Lo que le preocupaba era el hecho de que tal armadura podría muy bien permitir que Archer lo matara, ya que dudaba de que si Archer pudiera romper su control de alguna manera, lo cual era completamente plausible ya que solo tenía un sello de comando más, que cualquier cosa en su arsenal pudiera dañar al sirviente del arco con ese tipo de defensa. Ahorre dos cosas. Y ambas cosas tenían el potencial de destruir a Fuyuki si las usaba. Por lo menos, Berserker y Saber no tenían ninguna posibilidad a partir de este punto. Archer los aplastaría a ambos como moscas y regresaría triunfante. Lo que hizo después podría ser tratado después. Se puso de pie cuando el Cinco Colas regresó de su misión de exploración, rompiendo con sus pensamientos y curioso por saber qué noticias le había traído. Sin decir una palabra, el sendero se paró justo frente a él, y él respondió colocando su mano sobre su cabeza. Si bien era cierto que todos los caminos compartían una visión simultánea entre sí y con él a través del Rinnegan, solo era posible que Assassin viera lo que estaban viendo si se molestaba en observar. Si su mente estaba ocupada con otros asuntos o su atención en otra parte, era completamente posible que no viera lo que ellos veían. Por suerte, también era capaz de ver a través de los recuerdos del sendero, compensándolo. Sin embargo, tenía que tener algún tipo de contacto físico para que eso funcionara. En un instante, todo lo que su camino había visto se transfirió a la mente de Assassin. Lo examinó, lo analizó y llegó a una conclusión. Con un rápido sello de mano, convocó a los otros caminos, excepto al de los Tres Colas, y luego caminó hacia la salida. Es hora de irse. Bosque de Einzberg. Los tres sirvientes estaban uno frente al otro, todos en silencio mientras esperaban que el otro lado hiciera un movimiento. Saber y Berserker se estaban preparando para una carga, reconociendo ya que sería un suicidio permitir que Archer hiciera el primer movimiento. Con un noble fantasma defensivo tan poderoso protegiéndolo, otro lo suficientemente fuerte como para abrumar a sus respectivos fantasmas más poderosos juntos, y ahora un tercer noble fantasma de cadena desconocida, sería temerario darle la oportunidad del primer golpe. Por supuesto, lo verdaderamente lógico sería simplemente correr por sus vidas, pero entonces Archer simplemente seguiría como un espíritu vengativo, o peor aún, iría tras sus maestros. No podían arriesgarse a eso. Sin mencionar que su orgullo como espíritus heroicos, guerreros que se habían enfrentado a obstáculos insuperables antes, no se lo permitirían aunque quisieran. ¿Listo?, susurró Saber. En realidad no, pero ¿a quién le importa? Berserker respondió. Archer, por su parte, simplemente se quedó allí con una sonrisa en la cara. Aunque admitió voluntariamente que no le gustaba usar la forma final de su armadura, Nergal, de Shield of Union, disfrutó de la sensación de poder que le daba. Lo hizo sentir como un verdadero dios, en lugar de simplemente 2/3 de uno. La máscara por sí sola casi valía la pena el costo de usarla, ya que su capacidad para otorgar una visión que todo lo ve era realmente hermosa. Con la capacidad de sentir Mana Yoda a cambio de una visión normal, podía ver mucho mejor de lo que podía con sus ojos. Podía ver la composición individual de la tierra bajo sus pies, la formación de la corteza de cada árbol en la vecindad, incluidos los que estaban detrás de él, cada momento de sus oponentes, sería imposible incluso para Assassin escapar de su vista. Un ceño fruncido se arrugó en su rostro, reemplazando esa sonrisa. Hablando de Assassin, sin decir una palabra, Archer disparó en Kiru de su brazo. Saber y Berserker se prepararon para el ataque, hasta que se dieron cuenta de que ni siquiera estaba apuntando a ellos. En cambio, lo había disparado en un lugar discreto a unos 50 metros a su izquierda. Sin embargo, la cadena había recorrido esa distancia en menos tiempo del que tardaba en parpadear, y el inconfundible sonido de la sangre brotando significaba que golpeaba lo que fuera que estuviera buscando. Al instante, la cadena regresó, arrastrando una forma humanoide con ella, y mientras la apuñalaba despreocupadamente con ella mientras se precipitaba hacia él, Saber y Berserker temieron brevemente que pudiera haber sido uno de sus maestros.
Sin embargo, cuando lo vieron bien, se dieron cuenta con alivio de que no era el caso. El alivio se convirtió rápidamente en sorpresa por saber quién era realmente. A través del estómago en la espada de Ea, que en ese momento estaba girando dentro de la herida para moler sus entrañas hasta convertirlas en papilla, estaba el cuerpo del Dos Colas. A pesar de esto, ella todavía estaba tratando de mover su brazo izquierdo para golpearlo, incapaz de usar su brazo derecho porque era donde Enkidu había perforado limpiamente y envuelto, dejándolo inútil. Archer puso fin a eso cuando tiró de Ea hacia arriba en un momento diagonal de izquierda. La extraña arma, a pesar de no tener un filo del que hablar, hizo lo lógico que haría cualquier hoja afilada e incluso agregó un extra más espantoso a la norma. El arma desgarró la piel, los huesos y los músculos del Dos Colas como si fueran mantequilla, pero la hoja giratoria añadió un extra espantoso al mutilar todo lo que atravesaba como un taladro que atraviesa la roca. Hizo para un interesante lluvia de sangre y materia corporal mientras pasaba por su hombro izquierdo. Sin perder el ritmo, luego estrelló su cuerpo contra el suelo con Enkidu, cuya fuerza en realidad hizo que tanto un pequeño cráter como los pocos huesos de ella que no se habían roto se rompieran con un chasquido muy audible. Luego, con toda indiferencia y sin ninguna emoción, le colocó la bota en la cabeza y la presionó. Otra de las cosas útiles del escudo mágico de Nergal era que evitaba que cosas molestas como la sangre salpicaran su cuerpo y su armadura. Realmente ahorró en mantenerse limpio. Volviendo su atención a sus oponentes mientras enrollaba la cadena alrededor de su brazo, ya desinteresado en el cadáver ahora sin cabeza, comenzó a hablar. Lo siento. Ahora, ¿cómo podremos? Fue recibido con la espada de Su dirigiéndose directamente a su cuello. Sin embargo, la guadaña, en lugar de enviarla volando con un chorro de sangre, simplemente pareció disminuir la velocidad cuando llegó a él. Archer respondió saltando hacia atrás y golpeando a Ea hacia abajo. ¿Cómo te atreves a interrumpirme? Cállate, replicó Berserker mientras traía a Azul para defenderse, sus armas chocando con chispas. Realmente te estás volviendo molesto ahora. Archer hizo ademán de responder, pero una rápida señal de su máscara lo detuvo. Lanzando su brazo izquierdo hacia un lado, bloqueó el golpe de Saber con él, y luego sonrió. Enkidu. La cadena de oro respondió a su orden, desenrollándose una vez más para golpear al rey de los caballeros. Golpeó como una serpiente, con la punta apuntando a su corazón, pero Saber se desenganchó para desviarla. La cadena continuó golpeando rápidamente, cambiando constantemente de dirección para golpear en ángulos aleatorios para tomarla desprevenida. Sin embargo, Saber demostró ser más que capaz de igualar su velocidad con la suya. Mientras tanto, Berserker tenía las manos ocupadas tratando de pasar la guardia de Archer, pero el sirviente dorado parecía no tener problemas al intentar controlar tanto su cadena como el balanceo de Ea al mismo tiempo. Sin embargo, tenía dos cosas a su favor. En primer lugar, no se abrió ninguna puerta de Babilonia para disparar contra ella. De hecho, ni una sola vez desde que Archer convocó a Enkidu había intentado aplastarla bajo ese familiar mar de acero. Lo cual no tenía sentido, ya que nunca dudó en usarlo antes, incluso cuando el enemigo había estado tan cerca. ¿Por qué no has estado usando tu puerta? Preguntó mientras chocaba espadas con Archer, la curiosidad se apoderaba de ella. Pensé que a estas alturas ya nos habrías enterrado en tus tesoros. No puedo, respondió sin rodeos. Para usar a Nergal, debo desbloquear las funciones de la armadura usando la verdadera forma de la puerta como llave. No puedo usar la armadura y mi bóveda a la vez, así que cuando una está en uso, la otra debe permanecer bloqueada. Maldita sea, tienes mucha confianza en tu armadura si hablas así, murmuró Sul. Casi te llamaría suicida. Suicida es ir contra alguien a quien sabes que no puedes derrotar. Yo diría que eso los describe bastante bien a los dos. Luego se separaron, aunque Archer lo hizo con un ligero nivel de vacilación. Esa fue la segunda cosa que pasó con Berserker. Archer no era un espadachín. Si bien tenía una habilidad aceptable, claramente carecía de la gracia que poseía Saber. Su postura carecía de la perfección o la práctica de un luchador experimentado, y más bien se parecía a la de alguien que entendía la teoría pero no la aplicación. Había muchas aperturas en su postura, aperturas que hablaban de inexperiencia y falta de práctica. De hecho, si no fuera por la armadura casi invulnerable que llevaba puesta, Berserker estaba segura de que podría haberlo matado al menos 6 veces en el período en el que habían luchado.
Girando rápidamente Azul, intentó atrapar a Ea entre la hoja y el eje de su arma, con la esperanza de poder sacar a Ea de las garras de Archer. Eso se frustró cuando Archer, literalmente, simplemente la pateó en el pecho para derribarla. Cuando la patada cayó, había estado esperando que el escudo se sintiera como una especie de masa gelatinosa, dado que Azul parecía moverse como si estuviera en cemento líquido. En cambio, se sintió como si el cemento hubiera decidido solidificarse justo a tiempo para golpearla, enviándola a estrellarse contra la tierra. En una palabra, dolió. Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar sobre ese dolor, ya que vio que la espada giratoria de Ea caía sobre su cabeza. Incapaz de esquivarse a sí misma, se preparó para el impacto. En cambio, un ruido metálico llegó a sus oídos. Al abrir los ojos, sintió que se abrían de par en par al verlos. Azul, que había vuelto a su forma humana, estaba bloqueando la hoja giratoria con su brazo, en la que invocó una hoja de guadaña. Lo que la sorprendió, sin embargo, fue el hecho de que la hoja de su guadaña estaba empezando a agrietarse contra él. «Alma», gritó mientras se ponía de pie. «Vuelve». Desafortunadamente, ya sea porque Azul no la escuchó o no reaccionó a tiempo, Ea logró romper la hoja de su brazo, pero afortunadamente falló el brazo en sí. Azul se tambaleó hacia atrás, sosteniendo su brazo derecho mientras la hoja arruinada comenzaba a sangrar. La razón la golpeó como un martillo. Si la forma del arma de una persona estaba dañada de alguna manera, ese daño se reflejaba en el cuerpo físico, lo que era especialmente evidente si el arma había realizado una transformación parcial. Si bien era cierto que, como guadaña de la muerte, Azul tenía la capacidad de manifestar cualquier cantidad de cuchillas en su cuerpo sin reemplazar ninguna parte del cuerpo, seguían siendo parte de él. Al mismo tiempo, como guadaña de la muerte, Alma tenía un alto nivel de durabilidad como arma, lo que hacía que ese pequeño punto fuera nulo. Para que algo pueda dañarlo así, sorprendentemente, Archer parecía estar impresionado. No está mal. Un noble fantasma que no solo puede convertirse en humano, sino también transformar partes de su cuerpo en forma de arma. Sería una buena adición a mi tesorería. El alma volvió a cambiar a su forma de guadaña, cayendo en los brazos de Berserker. Sobre mi cadáver, gruñó. Eso se puede arreglar. Con un tirón, Archer levantó su brazo izquierdo, y las cadenas del cielo respondieron. Saber se estaba cabreando, en una palabra. Todavía se estaba enfrentando a la cadena de Archer, que parecía empeñada en apuñalarla en el corazón o simplemente envolverla alrededor de su cuerpo para contenerla, y luego apuñalarla en el corazón. Eran como dos serpientes que luchaban por el territorio, golpeando y esquivando rápidamente, solo para separarse y atacar de nuevo. Lo que la estaba enojando, sin embargo, era porque la cadena había frustrado todos sus intentos de ayudar a Berserker contra Archer, ya que cada vez que intentaba esquivarlo, siempre volvía a su cara. Incluso el uso de Prana Burst había fallado, ya que la cadena parecía moverse tan rápido como ella lo hacía sin importar qué. Lógicamente, la solución sería cortar la cadena por la mitad, hacerla inútil. Sin embargo, la cadena parecía tener una cualidad casi mítica en el hecho de que nunca se quedaba quieta el tiempo suficiente para hacerlo. Era casi como si tuviera una mente propia. Cada vez que se acercaba a hacerlo, la cadena se retorcía en ángulos casi imposibles para evitarlo, llegando incluso a enroscarse una vez sobre sí misma para formar un agujero por el que su espada pasaba inofensivamente. Como tal, lo mejor que podía mantener era un punto muerto. Al menos, no hasta que la cadena hizo algo inesperado. En lugar de ir a por sus esfuerzos habituales de confusión cambiando rápidamente de dirección en pleno vuelo para confundirla antes de elegir un nuevo ángulo de ataque, la cadena simplemente se disparó hacia ella a la velocidad de una bala en línea recta. Incapaz de esquivar debido al repentino aumento de velocidad, Saber intentó desviarlo con su espada, como lo había hecho innumerables veces antes. Lo que no esperaba era que la cadena se moviera alrededor de su espada y se envolviera alrededor de su brazo de espada, desarmándola efectivamente. Afortunadamente, se las arregló para agarrar el extremo puntiagudo con la mano libre, evitando que serpenteara más allá de su codo, que lo había envuelto para detener su avance. Inmediatamente comenzó a luchar contra él, pero descubrió para su disgusto que se negaba a soltarlo. Sin embargo, se dio cuenta de que la cadena, aunque ciertamente fuerte, no lo era demasiado. De hecho, estaría dispuesta a apostar a que podría soltarse si usa ambas manos sobre él. Desafortunadamente, la forma en que la cadena se enrollaba alrededor del brazo de su espada también hizo que no pudiera soltar a Excalibur, arruinando ese plan. Alma. Vuelve.
Al levantar la vista de sus problemas actuales ante la voz de Berserker, vio a Azul retroceder, agarrándose del brazo y transformándose de nuevo en forma de Ama. Al darse cuenta de que necesitaban su ayuda, se preparó para redoblar sus esfuerzos para liberarse. Entonces vio a Archer llevando su brazo izquierdo a la mano, sin duda para usar a Enkidu para atarla y o matarla. Entonces recordó que, todavía estaba atada a dichas cadenas y que, Archer sin duda era consciente de esto. Mierda. Casa Mackenzie. Weaver se sentó una vez más en la azotea de la residencia Mackenzie, en silencio mientras observaba las estrellas. Esta vez, sin embargo, no había ido para escapar de los demás. De hecho, todos los demás estaban durmiendo en ese momento, habiendo sucumbido finalmente a la familiar sensación de cansancio. Incluso ahora, podía sentir que fluía por sus venas, tentándolo con la idea del sueño. Sin embargo, honestamente no tenía ganas. La razón por la que había venido hasta allí era porque simplemente quería un momento para pensar, curiosamente, en Ryder. Cuando los dos se conocieron por primera vez, el hombre lo había intimidado. Era todo lo que Weaver no era: alto, barbudo, intrépido, seguro de sí mismo, fuerte, carismático, rápido para reír y aún más rápido para pelear. Siempre se comportó con el aire de un hombre que sabía quién era, qué quería llegar a ser y cómo pretendía hacerlo todo. Weaver pensaba que Ryder era la definición del conquistador perfecto. Pero a medida que llegó a conocer al siervo, tanto en sus acciones como en sus sueños, se pintó un cuadro diferente. Ryder se había convertido menos en un sirviente bullicioso y más en un padre sustituto, animando a Weaver a ser un hombre, hablando con orgullo de la clase de hombre en el que se convertiría, e incluso dispuesto a escucharlo sin intentar hacer las cosas a su manera. Los sueños que tenía del pasado de Ryder: liderar a una hueste de guerreros orgullosos a través de los desiertos, comer y beber como cualquier persona normal, sufriendo las mismas dificultades que sus hombres por elección, lo pintaban menos como una figura de la historia y más como un hombre de carne y hueso, un ser con sentimientos y cualidades con las que se podía identificar. Era el tipo de persona con la que a alguien no le importaría pasar el rato. Seguía siendo la imagen del conquistador, en eso no había duda. Pero ahora era un conquistador con un lado humano. ¿Tienes muchas cosas en la cabeza, Weaver? Weaver se dio la vuelta sobresaltado, solo se relajó cuando vio que era Glenn en pijama, pero también con un abrigo marrón y 2 tazas. Sí. Hola, abuelo. Para su sorpresa, el anciano procedió a sentarse a su lado en el techo, dejando escapar un suspiro de satisfacción. ¿Te importa si me uno a ti? Weaver se confundió brevemente y luego negó con la cabeza. No. Continúe. El viejo Mackenzie asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y, después de darle las tazas a Weaver, estiró la mano hacia atrás para sacar un termo que desenroscó. ¿Café? Era el turno de Weaver de asentir, así que le vertió con cuidado el contenido de la taza en ambas tazas, guardando el termo y recuperando una de las tazas. Los dos se sentaron allí por tiempo, simplemente mirando al cielo. Sorprendentemente, fue el mayor de los dos quien rompió el silencio. Muy bonitos, ¿verdad? Weaver se volvió hacia su abuelo. ¿Qué? Me refiero a las estrellas, aclaró Glenn, sin dejar de mirar hacia arriba. Es curioso cómo a menudo puedes olvidarte de ellos en las ciudades, pero son bastante hermosos aquí. Luego miró brevemente a Weaver. ¿Te acuerdas de cuando eras más joven? Solemos venir aquí en las noches despejadas y mirar las estrellas todo el tiempo. Sí, supongo. Fue algo divertido. Cuando Marta y yo nos mudamos por primera vez a Japón, nos aseguramos de construir nuestra casa en las colinas con un gran tragaluz, para poder acceder fácilmente al techo. A menudo soñábamos con sentarnos aquí, mirando al cielo con nuestros nietos a nuestro lado, fascinados por las estrellas como lo estábamos nosotros. Weaver se encontró a sí mismo sonriendo ante eso, la pasión y la honestidad con la que hablaba su abuelo tocaban una fibra sensible en su interior. Es un lindo sueño. Glenn sonrió a su vez. Sí, fue un lindo sueño. Pero nunca pensamos que se haría realidad. Weaver le devolvió la mirada, curioso. ¿Por qué? Poco a poco, las alarmas empezaron a sonar en su mente. Podría haber. Porque en todos estos años ninguno de nuestros verdaderos nietos vino aquí a ver el cielo con nosotros. Lamentablemente, cada vez que he venido aquí a observar las estrellas, siempre he estado solo hasta ahora. En el momento en que Weaver escuchó las palabras real y nietos juntas y una al lado de la otra en la misma oración, supo que la plantilla había terminado.
Glenn, usando el truco más antiguo del libro para hacerle confesar que recordaba un evento que nunca sucedió, lo superó y reveló que en realidad no estaba relacionado ni con él ni con Marta. Por lo tanto, no pasaría mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que Ryder, Caster y Solawi tampoco eran quienes decían ser. Sin embargo, no se sintió enojado por eso. De hecho, se sintió avergonzado. Se habían preocupado por él, creyendo que era su nieto, y él simplemente los había estado manipulando todo el tiempo. El hecho de que siempre hiciera todo lo posible para ayudarlos no equilibraba las cosas, ya que todo se hacía porque no quería sentirse como un gorrón ni hacerlos sospechar. De cualquier manera, había fingido ser alguien que no era, manipulando los sentimientos de una pareja inocente por sus nietos. Vacilante, no eres nuestro verdadero nieto, ¿verdad? No, no lo soy. Ahí, no sirve de nada negarlo. Lo había hecho, y estaba dispuesto a recibir cualquier cosa que se le ocurriera al anciano. Arresto, hablar con severidad, recibir puñetazos, cualquier cosa. Así que las siguientes palabras de Glenn fueron bastante impactantes. Supongo que debería estar enojado contigo, pero en realidad no lo estoy. Esas palabras lo desconcertaron. ¿Qué? Ni una sola vez tú o Alexander han intentado aprovecharse de nosotros, e incluso nos ayudan en la casa. Marta realmente disfruta de tu compañía, y yo también. Incluso sus nuevos amigos se portan bien, así que no creo que ninguno de ustedes sea mala gente. Aquí, Glenn esbozó una sonrisa en toda regla. De hecho, todos ustedes han hecho que nuestras vidas sean bastante interesantes y divertidas. Weaver se quedó sin palabras. No podía encontrar en sí mismo el intento de responder, de expresar su gratitud por el hecho de que Glenn los aceptara. El hombre mayor también pareció darse cuenta, ya que puso su mano en el hombro del joven adolescente. Ustedes cuatro siempre son bienvenidos a quedarse aquí, pero con una condición. Cualquier cosa. Quiero que se queden con lo que sea que se estén haciendo a sí mismos. Por favor, no nos arrastres ni a Marta ni a mí a eso. Luego apretó el hombro de Weaver para enfatizar el punto. Prométeme al menos eso. Te lo prometo. Y lo decía en serio. Ni una sola vez Weaver consideró arrastrar a los Mackenzie a esta guerra. No tenía intenciones de empezar ahora. Glenn sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro. Bien. Luego se puso de pie, estirando las extremidades. No te quedes fuera demasiado tarde, Weaver. Te vas a resfriar aquí. Lo haré, replicó él, dejándose callado cuando Glenn lo dejó y volvió a abrir la puerta. Abuelo. De alguna manera, esa palabra ya no se sentía tan vacía. Bueno, esa fue una conversación interesante. Ryder. Exclamó Weaver, mirando a su alrededor con desesperación. ¿Dónde estás? Cálmese, maestro. Estoy en forma astral en este momento. La voz de Ryder se rió entre dientes. Tengo que admitir que tuviste suerte de encontrar gente tan amable con la que quedarte. Personas como ellos hacen que el mundo sea mucho más. Weaver estuvo de acuerdo, pero había una pregunta que empezaba a formarse en él. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Ryder? Acabo de llegar, en realidad Ryder comenzó, luego su voz se volvió seria. Tenemos que irnos. Caster y su maestro ya nos están esperando. ¿Qué? ¿Por qué? Assassin ha enviado un mensaje. Está amenazando con volar la casa por los aires si no salimos y nos enfrentamos a él. En otro lugar, el escondite de Zouken Matou, la ubicación de la nueva base de Zouken, estaba lejos de ser una vida de clase alta. Situado en medio de las alcantarillas, el lugar apenas merecía ser llamado vivo, y mucho menos un tipo. Sin embargo, Zouken no necesitaba exactamente comida y no lo había hecho durante décadas. Literalmente, podía sobrevivir mientras uno solo de sus gusanos estuviera vivo, y ellos mismos podían pasar días sin nada. Solo había un ser vivo en la habitación que necesitaba comida, e incluso ella apenas tenía suficiente para durar un día. En un rincón, esa niña, Sakura, permanecía acurrucada, afortunadamente ahora vestida, en un sueño turbulento. Acababa de terminar una de sus sesiones diarias de entrenamiento, y aunque hacía tiempo que había dejado de gritar mientras estaba en ellas, eso no significaba que no pudiera revivirlas en sus pesadillas. Como tal, no saludó a su abuelo Okio cuando llegaron en una ráfaga de insectos, aunque su reacción habría sido aún más silenciosa que ahora. Al fin y al cabo, podías controlar lo silencioso que estabas mientras estabas despierto, pero no tanta suerte mientras dormías. Bueno, aquí estamos. Hogar, dulce hogar. Zouken gritó, luego miró a Karilla. El maestro de cabello blanco estaba completamente inconsciente, solo su respiración apenas audible indicaba que todavía estaba vivo.
Bueno, supongo que no es Camelot, pero servirá. Chasqueando los dedos, hizo que sus familiares pusieran a su sobrino sobre una mesa. Luego miró a Sakura, notando con satisfacción que acababa de terminar su sesión. Con una orden mental, un grupo de sus familiares, los que se habían alimentado de Sakura hoy, se reunieron a su alrededor. Luego se volvió hacia Kariya, con una sonrisa malvada creciendo. Bueno, aquí vamos. Vos que ven aquí. Archer rugió mientras disparaba a Enkidu una vez más, tratando de atrapar a Berserker y ponerla al alcance de A. Dicho Servant logró desviarlo, lo que permitió a Seiber balancear su espada hacia abajo, anotando un golpe. Desafortunadamente, la cadena falló en el último momento, lo que le permitió amortiguar el golpe y evitar romperse. «Gracias», gritó Berserker. «No hay problema», contestó Seiber con una leve mueca. «Créeme, no quieres que te agarre esa cosa. Ser utilizado como un mayal viviente no es divertido, a pesar de lo que parece». Berserker se estremeció al oír eso. Dije que lamentaba reírme, la imagen de Seiber siendo arrojado como un muñeco de trapo mientras gritaba había sido tan ridícula que Berserker había comenzado a reírse. Esa diversión se perdió en el momento en que Archer estrelló a Seiber contra ella mientras aflojaba la cadena, enviándolos volando de regreso. Ahora, los dos estaban tratando de evitar ser atrapados por las cadenas de Enkidu mientras ideaban una nueva estrategia. De todos modos, comenzó Seiber de nuevo mientras maniobraba alrededor de la cadena una vez más. ¿Encontraste alguna debilidad en la defensa de Archer? Alma. Berserker le preguntó a su compañero, desviando otro golpe. Tú fuiste la que realmente lo golpeó. ¿Qué te parece? Bueno, no mentía cuando decía que el escudo ralentizaba los ataques físicos. Se sentía como moverse en un barro espeso, respondió Sul. No podremos perforar la armadura a las velocidades a las que nos reduce físicamente, y si no estuviera mintiendo sobre lo efectiva que es contra los ataques mágicos, ni siquiera Excalibur podrá destruirla con un solo golpe. Está bien, respondió Berserker con un tono molesto, ¿algo útil? ¿Como cosas que no sabíamos? Muy bien, entonces, comenzó de nuevo Sul con su propia voz ahora irritada. Creo que son solo dos áreas en las que podemos esperar golpearlo con Excalibur que pueden vencerlo con un último golpe. ¿Y esos son? Preguntó Seiber mientras volvía a desviar la cadena. 1. La parte inferior de su cara. Es la única parte de su cuerpo que no tiene la armadura que también la cubre. Si podemos eludir el escudo, deberíamos ser capaces de hacerle daño. Sin embargo, es probable que sea consciente del hecho de que es una parte vulnerable, respondió Seiber. Esa no será una parte fácil de aspirar para mí. Sí, y el escudo es en realidad más fuerte allí que en cualquier otra parte de su cuerpo. De hecho, me movía más lento allí que en cualquier otro lugar. Por eso creo que la segunda es la mejor opción. ¿Y eso es? Su coraza. Esa declaración casi hizo que Berserker quedara atrapado por la cadena. ¿Estás loco?, respondió ella mientras lo desviaba en el último momento. ¿Por qué apuntaríamos a la parte más gruesa de su armadura? Porque ahí es donde el escudo es más débil, replicó Sul, y luego agregó, al menos, en una parte en particular. ¿Qué quieres decir? Comenzó a preguntar Seiber, mirando a Archer mientras lo hacía. Se detuvo cuando echó un buen vistazo a la coraza de Archer, especialmente a una parte en particular. El área de la armadura donde ella lo había golpeado antes con Striker todavía estaba notablemente agrietada. De hecho, notó que los símbolos rojos en esa parte ocasionalmente volvían a su coloración negra original. Bingo. Esos símbolos son la razón por la que el escudo está incluso levantado en primer lugar. Cualquier daño que sufra la armadura, el escudo refleja ese daño exactamente en el mismo lugar. Además, es un área de impacto más grande que su cara. Aún así, tendría que ponerme a su lado para garantizar un golpe mortal, contestó Seiber. Cualquier cosa menos podría no ser suficiente. Bueno, no se me ocurre otra forma de que... De repente, Berserker entró a trompicones en medio de la frase, sus ojos se abrieron de par en par mientras colocaba una mano sobre su pecho. La cadena reaccionó de inmediato, envolviéndose alrededor de ese brazo y tirando hacia Archer, quien ahora tenía a Ea estirada para empalarla. Seiber inmediatamente usó Prana Burst para tratar de cortar la cadena, pero era aún más rápido. Berserker se acercó cada vez más a su muerte giratoria y Archer se permitió una sonrisa. Uno menos, la cadena dejó de moverse bruscamente, estirada tensamente entre los dos sirvientes. Berserker había agarrado la cadena con una mano sujetando a Sul en la otra, que se había hundido profundamente en el suelo. Pero eso no debería haber sido posible, a menos que...
exclamó Archer. Saber no dudó a pesar de su sorpresa. Activando otra ráfaga de prana, bajó su espada con todas sus fuerzas, rompiendo las cadenas divinas. Berserker inmediatamente sacó a Azul del suelo, una vez más cubierto por un resplandor familiar. Cazador de brujas. La hoja de la guadaña chocó con Ea, liberando una enorme explosión de energía. Saber fue expulsado de la fuerza, pero los dos enfrentamientos no se movieron ni un centímetro. ¿Te atreves a desafiarme todavía? Archer rugió de ira, la pérdida de su noble fantasma más preciado hizo que algo se rompiera dentro de él. Berserker, por el contrario, era la imagen de la calma. Sí, lo hago. Su guadaña se movió una vez más, convirtiéndose en una alabarda. Cazador de demonios. Maka, ¿sentiste eso? Sul le preguntó a través de su conexión. Eso no pudo haber sido, no te equivoques Sul, definitivamente fue Karilla. Está tratando de suicidarse. ¿Viste cómo estaba antes? Está empujando su cuerpo demasiado lejos, demasiado rápido. Berserker agarró a Sul con fuerza. Entonces terminemos con esto para él. Los aplastaré a los dos donde estén, mestizos. Archer rugió mientras sus espadas chocaban. No serás más que polvo cuando termine. Berserker no respondió, sino que se agachó bajo su amplio swing y trajo a Sul a su cuerpo. Con un grito sin palabras, estrelló a Cazador de Demonios contra la armadura de Archer, esforzándose por abrirse paso. Fue un testimonio de la fuerza de Nergal que incluso ese golpe solo dejó un corte aún más pequeño que el Striker de Saber en la armadura. Con un gruñido más parecido al de un animal salvaje que al de un humano, Archer le dio un revés en la cara con su brazo izquierdo, enviándola de regreso. Ahora estaba más que furioso, más que enfurecido o enojado. De hecho, si Archer tuviera que describir su estado de ánimo, probablemente habría dicho que había llegado al punto de rabia en el que se cierra el círculo, otorgando a la persona una sensación de calma absoluta. Justo antes de desatar todo ese odio reprimido sobre sus enemigos. Una vez más, la luz de Ea, sin la marca del choque que acababa de atravesar, comenzó a arremolinarse, con más poder que nunca reaccionando a su llamada. Una parte de él gritó por el sacrilegio que estaba cometiendo, pero lo sofocó con la misma rapidez, su mente ahora estaba demasiado concentrada en sus muertes como para que le importara más. Termina aquí, mestizos, dijo en voz baja, su voz era la imagen de una calma controlada. Te concederé todo el honor de ser testigo del verdadero poder de Ea, por indigno que seas. Saber. Berserker gritó cuando llegó al caballero, el aullido proveniente de Ea la obligó a gritar. Al acercarse a Saber, se dio cuenta de que su aliado simplemente estaba parado allí. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Le gritó, con la voz casi ahogada por el viento. Solo mantente cerca y mantén tu mano sobre mí. Archer alzó la espada hacia el cielo, la luz carmesí y el viento aullante se arremolinaban a su alrededor como si fuera un presagio de destrucción, que en realidad lo era. Mirad a todos y mirad aquí. La verdadera cara de la ruptura. Enuma Elish. Esta vez, el ataque fue diferente. Si bien en términos de apariencia era idéntico al primer golpe, un torrente rojo arremolinado de destrucción, tenía un efecto diferente en todo lo que pasaba. En lugar de simplemente destruir el suelo por el que pasó el ataque, dejando algunos restos carbonizados, el ataque literalmente lo desintegró, consumiendo todo a su paso y reduciéndolo a nada. De hecho, si alguien estuviera observando el ataque desde lejos, habría jurado que el ataque literalmente abrió un agujero en las dimensiones del espacio mismo, un abismo sin fin en el que toda la creación sería aplastada en la nada, un vasto vacío para la naturaleza misma del mundo mismo. No fue un ataque. Era la ira de la naturaleza y del universo, una espada capaz de realizar el milagro del Génesis para destruir el viejo mundo y crear uno nuevo. La verdadera forma del poder de Ea es la espada de la ruptura, todo dirigido al final de los oponentes. Sin embargo, desafortunadamente, o quizás afortunadamente, para Saber y Berserker, todo lo que vieron fue la explosión de luz roja que se acercaba a ellos. ¡Saber! Berserker gritó mientras se acercaba. Será mejor que tengas un plan increíble. Saber no respondió, solo entrecerró los ojos concentrada a medida que se acercaba. De repente, empujó su mano hacia adelante protectoramente, agarrando su vaina mientras buscaba en lo más profundo de sí misma esa sensación familiar, porque la luz dorada de la utopía hecha realidad. Avalón. En el mismo momento en que se activó su noble fantasma, Saber se empujó hacia adelante y pateó el suelo, arrastrando a un sorprendido Berserker con ella. La vaina que su mano había agarrado, se dispersó en una luz dorada y formó una barrera alrededor de los cuerpos de ambos.
La ráfaga de viento y luz de Ea vino contra él, pero fue inútil. Contra cualquier defensa normal, sin importar cuán poderosa fuera, Ea la habría destrozado sin dudarlo. Pero Avalon no era simplemente una defensa, era un aislamiento total. Cuando se utilizaba de esa manera, Saber y quienquiera que la estuviera tocando en ese momento, eran transportados al paraíso de Avalon, el dominio de las hadas y la utopía inalcanzable que había soñado encontrar, de modo que mientras estaban en el mundo real, existían, aunque temporalmente, en otro. No se defendió. Lo rechazó. Y Ea, a pesar de todo su poder destructor del mundo, no podía destruir lo que ya no estaba en esta realidad. Como el ojo de la tormenta, la luz de Ea se separó de la barrera y la bañó inofensivamente mientras Saber y Berserker avanzaban en el ataque, cargando contra el aturdido Archer, quien, en su sorpresa y asombro, aún no había reaccionado. Entonó Saber, tirando de su espada hacia atrás, liberada del aire invisible y brillando con poder. Saber. Rugió Archer, haciendo que Ea se pusiera en guardia, como si quisiera protegerse de lo que se avecinaba. Fue recibido con un sonido metálico por el cazador de demonios de Berserker, que en realidad se hizo añicos por la fuerza colocada detrás de la antigua espada. Sin embargo, era demasiado poco y demasiado tarde. Hazlo. Calibur. La espada de oro, la espada sagrada más grande jamás forjada, una oración llamada gloria a la que se le dio forma física, se clavó en el pecho de Archer. El golpe definitivo, una espada de luz y prana igual a la hechicería de un dios, atravesó la primera capa de protección del escudo de la unión como papel de seda, sin que la barrera lo frenara en absoluto. Golpeó contra el corte en su segunda defensa, entrando a través de la grieta en la armadura para apenas llegar a la mitad. Más que suficiente. En ese instante, Saber golpeó con todo lo que tenía. El destello de luz rompió la barrera y la armadura dorada, atravesando la brecha como si nada, y diezmando por completo la carne que había debajo. El poder de Excalibur atravesó al rey de los héroes como un cuchillo a través de una fruta podrida, explotando de su espalda en una lluvia de sangre y luz como un globo de agua con demasiada presión aplicada. Un momento de silencio descendió sobre todos ellos, un largo tramo de silencio cuando se aclaran los resultados de la batalla, solo para ser roto por el más improbable de los participantes. Pensar que dos mestizos como ustedes me obligaron a llegar tan lejos, incluso lograron vencerme. Una pequeña risa escapó de los labios de Archer, a pesar de su herida obviamente fatal. Si esto hubiera sido profetizado, me habría reído de lo absurdo que es y habría matado al adivino. Para sorpresa de Berserker y Saber, negó con la cabeza. No, mestizos no. Ustedes dos han demostrado estar por encima de ese nombre. Sois verdaderos héroes de leyenda. Su mirada se posó entonces en Saber, con su armadura y su vestido aún en ruinas, sosteniendo a Excalibur con manos cansadas pero firmes, su rostro era la imagen de una diosa de la guerra. Hermosa hasta el final, susurró mientras levantaba la mano derecha, la mano que le quedaba, hacia ella, acariciando su rostro con la palma de la mano. Berserker hizo un movimiento para detenerlo, pero se detuvo cuando vio que Saber ni siquiera reaccionaba, simplemente lo miraba a los ojos en silencio. Así es como quiero recordarte. Una larga pausa mientras el sirviente dorado tosía y escupía un poco de sangre, teniendo cuidado de que no cayera sobre ninguno de sus antiguos oponentes. Pero supongo que algunas cosas son hermosas simplemente porque no podemos tenerlas. Su mano se apartó cuando su cuerpo se disolvió en polvo dorado por última vez. Incluso entonces, la pequeña sonrisa en su rostro, el rostro de alguien que finalmente había encontrado a alguien a quien llamar un oponente digno, un igual, nunca se fue, incluso cuando su boca también se disolvió. Adiós rey de los caballeros, maestro de la muerte. Al final, fue muy divertido. Y así murió Archer, conocido en vida como Gilgamesh, el rey de los héroes, el quinto rey de Uruk. Muelles de Fuyuki Waber y Raider, ambos vestidos con su atuendo normal y montados en el corcel de Raider, Bucephalus, llegaron al lugar en el que Assassin deseaba enfrentarse a ellos, la misma área en la que los 8 Servants se reunieron por primera vez para luchar hace menos de una semana. Al igual que entonces, toda el área estaba desierta, lo que trajo algo de alivio a la mente del joven maestro. Incluso si Assassin estaba dispuesto a amenazar a las personas relacionadas con ellos para forzar una pelea, estaba dispuesto a mantener a los inocentes ignorantes fuera de ella. ¿Dónde están Solaui y Caster?, preguntó mientras continuaba mirando a su alrededor. No deberían estar aquí. Justo detrás de ti. Waber hizo un ruido muy poco varonil cuando se dio la vuelta, solo para ver a Caster riéndose a su costa mientras Solaui tenía una mano sobre su cara. Lo siento, no pude evitarlo.
Caster salió, y luego su rostro se puso serio. Entonces, ¿este es el lugar? No sé, Ryder me dijo que sí. Solaui luego se aclaró la garganta, llamando la atención de los chicos. Muy bien, entonces supongo que solo tenemos que esperar a que aparezca Assassin. Mantente en guardia, añadió Ryder mientras comenzaba a escudriñar su entorno. Podría estar en cualquier parte, o podría no estar en ninguna parte. Se oyó una voz. Inmediatamente, el grupo se puso en guardia, buscando rápidamente señales de su enemigo. Es uno de esos, muéstrate, Assassin. Ryder respondió. Prefiero ver a mis oponentes, sobre todo si fueron ellos los que extendieron las invitaciones. Una risita oscura salió de la garganta de Assassin al oír eso, pero el propio sirviente permaneció oculto. No lo sé. Por lo general, eso iría en contra del credo de los Assassins de ser uno con las sombras, pero, la inconfundible figura enmascarada de Assassin aterrizó a cierta distancia frente a ellos, justo donde Lancer había estado esa noche tanto tiempo y no hace tanto tiempo. Si insistes, haré una excepción. Es bastante grosero negarse a la petición moribunda de uno, ¿sabes? Luego extendió ambas manos a la vez. Sirvientes. Bienvenido, morir. Cuando las últimas palabras escaparon de su garganta, varios borrones aterrizaron frente a él, levantándose para revelarse como sus 6 caminos, menos 2 de ellos. Esto no pasó desapercibido para sus enemigos. Caster, sin embargo, tenía sus pensamientos sobre otros asuntos más importantes. Esa fue una de las frases más tontas que he escuchado. ¿No podrías al menos poner un poco de esfuerzo en tus frases ingeniosas? Es gracioso. Recuerdo 6 de estos cuerpos la última vez que nos vimos, Assassin, gritó Ryder, ignorando el punto aleatorio, aunque válido, de su aliado. ¿Ni siquiera tienes la decencia de mostrarlos a todos ahora? Assassin se encogió de hombros. Bueno, no puedo hacer eso. Uno está muerto y el otro está cuidando a mi maestro dormido. Después de todo, no puedo ser demasiado cuidadoso por la noche. Luego bajó las manos. Además, 4 serán más que suficientes para acabar con todos vosotros. Caster resopló, luego se descruzó de brazos y asumió una postura de lucha. Oye Ryder, creo que este tipo tiene demasiada confianza en sí mismo, ¿no? Tal vez deberíamos derribarlo un poco. Ryder sonrió. Una excelente idea, Caster. El barbudo sirviente desenvainó entonces su espada. Acabemos con esto, Assassin. Blandiendo su espada hacia abajo, Ryder activó una vez más el más poderoso de sus fantasmas nobles. Una ráfaga de viento y una luz brillante emitieron su espada, expandiéndose para encapsularse a sí mismo, a Waver, a sus aliados y, finalmente, a sus enemigos en su resplandor. Cuando se desvaneció, estaban una vez más en las interminables arenas del desierto, el poder de los Etairo-Jónicos, el ejército del rey, marchando hacia adelante para encontrarse con su comandante. Eran tan imponentes como la primera vez que habían marchado a través de estas llanuras, el pináculo de los guerreros de la humanidad, la encarnación misma de la lealtad y la devoción. Incluso Assassin, que había visto escenas que volverían loca a la mayoría de la gente, no pudo evitar quedar impresionado por los enemigos que estaban armados contra él. A pesar de esto, exteriormente se limitaba a mirar con un aire casi despreocupado, como si mirar a un ejército de miles fuera algo que hiciera todos los días. Ryder miró a su maestro, que todavía cabalgaba sobre Bucéfalo. Maestro, creo que sería mejor que se quedara aquí con la señorita Solaui. Assassin no dudará en intentar atacarme primero, y si estás conmigo solo aumentará el peligro. Para sorpresa de todos, y francamente, para la suya propia, Waver negó con la cabeza. No, voy contigo. Estoy perfectamente dispuesto a arriesgar mi vida para viajar a tu lado, Ryder. No me vas a hacer cambiar de opinión. Ryder miró a su maestro con sorpresa, luego su rostro se transformó en uno de orgullo. Su maestro, en efecto, estaba creciendo fuerte. Algún día serás un gran hombre, Waver. Lo sé. Ryder luego se volvió hacia Caster, quien acababa de terminar de quitar su mano del hombro de su maestro como si la estuviera tranquilizando sobre algo. ¿Estás listo? El ardiente sirviente sonrió. Pensé que nunca lo preguntarías. Con eso, su cuerpo una vez más comenzó a emitir fuego y relámpagos, lo que indica la activación del modo dragón de llamas relámpago una vez más. Los ojos de Solaui se abrieron de par en par. ¿No es peligroso de tu parte usar eso consecutivamente tantas veces? Has usado ese movimiento casi todas las veces que te has metido en una pelea. Caster se encogió de hombros. No puedo evitar que todos los que estoy peleando sean lo suficientemente fuertes como para justificarlo.
Ella solo negó con la cabeza. Solo ten cuidado. Caster asintió y luego le dedicó una sonrisa desarmante. Oye, ¿me conoces? Siempre tengo cuidado. Ryder se rió entre dientes al oír eso, y luego levantó su espada hacia el cielo, dirigiendo sus siguientes palabras hacia su ejército. Entonces carga. Y con eso, el ejército del rey dio sus primeros pasos a la batalla. Al unísono, la gran hueste lanzó un grito de batalla, y Caster e incluso Waver se encontraron sumando sus voces al clamor mientras se enfrentaban a su oponente. Waver sabía que, si sobrevivía a ese día, ese grito nunca se desvanecería de sus recuerdos. Assassin vio como todo el poder de los Etairo y Jonios se derrumbaba sobre él, los guerreros gritaban sus gritos de batalla mientras se lanzaban a través del desierto. Sin embargo, a pesar de su propia confianza en sus habilidades, no tenía intenciones de luchar contra todo un ejército esta noche. Y a pesar del hecho de que se había molestado en sacar los caminos que le quedaban, tampoco tenía intenciones de usarlos para esta parte de la batalla. No, lo que pretendía hacer para esta etapa del juego era algo un poco más dramático. Ahora, vamos a ver si puedo tirarte un Nagato. Rápidamente hizo varios sellos con las manos, presionó su mano derecha, que tenía varias llamas pequeñas en cada uno de los dedos, contra el suelo. Tajuchia Kaenjin, formación de llamas Uchiha múltiples. 4 grandes barreras cilíndricas de llamas rojas cobraron vida alrededor de los caminos, cortándolos efectivamente del exterior. Luego respiró hondo y se concentró, reuniendo todo el prana que pudo. Cortó la conexión con los otros caminos para recogerlo más rápido, sintiendo que se debilitaban dentro de las barreras. Después de reunir a todos los suyos, se concentró en tomárselos a su maestro. Bueno, uno de ellos de todos modos. Debido a su conexión con Archer, sabía que el sirviente dorado estaba muerto, Saber y Berserker de alguna manera habían logrado salir adelante. Cómo lo hicieron era desconocido para él, debido a que Archer mató brutalmente a 2 colas de antemano, pero fue intrascendente. La muerte de Archer fue inesperada, pero tuvo ventajas. Principalmente debido al hecho de que ahora Assassin tenía 2 maestros, Kire y Tokiomi. Los sirvientes eran esencialmente devoradores de almas, capaces de comerse las almas humanas para obtener poder. Podían, si estuvieran tan desesperados, incluso comer las almas de su propio maestro para obtener prana. Normalmente, eso equivaldría a un suicidio, pero de nuevo, ahora tenía 2 maestros. Y solo necesitaba uno. Brevemente, sintió a Tokiomi, todavía atrapado bajo los efectos de su genjutsu, gritar mentalmente mientras su fuerza vital se agotaba, todo para alimentar el ataque que pretendía usar. Él mismo sintió una punzada de lástima por el hombre, y decidió al menos concederle un final misericordioso. Concentrándose, Assassin usó su conexión con Tokiomi, que ahora se desvanecía rápidamente, e hizo un breve cambio en la ilusión. Que encuentres la paz con esto, Tokiomi Tosaka, pensó para sí mismo. Al final, supongo que es lo mínimo que te mereces. El paisaje onírico de Tokiomi miró a su alrededor, notando un cambio en su entorno, un cambio en el mundo. Durante lo que parecieron años, había vagado por un laberinto interminable y retorcido, empujado por una voz que decía que el final estaba a la vista. Como un ciego, había corrido, luego caminado y finalmente se había arrastrado, escuchando aquella voz insidiosa, esperando contra toda esperanza que el final estuviera a la vuelta de la esquina. Vamos, vamos. La salida es por aquí. ¿No quieres irte? Entonces ven rápido. Pero cada vez, era recibido por más caminos, la maldita voz siempre lo instaba. Su mente racional hacía tiempo que había renunciado a tratar de detenerse, ya que entendía que no había escapatoria de este lugar, pero no quería creerlo de todos modos. Ahora, sin embargo, la voz era silenciosa, pero el laberinto no parecía diferente al de antes. Sin embargo, no se relajó. Casi se sentía como si el mundo estuviera conteniendo la respiración para que algo sucediera. No tardó en llegar. Él, primero con una curiosidad mórbida y luego con un horror que aumentaba lentamente, observó cómo el extraño laberinto onírico en el que se encontraba comenzaba a ennegrecerse y desmoronarse como polvo. El horror que sintió llegó cuando se dio cuenta de que a medida que el laberinto se disolvía, su cuerpo, su alma misma, sentía que se desvanecía con él. Un sueño, pensó una parte de sí mismo, negando lo que estaba ocurriendo. Todo es solo un sueño. Sin embargo, una gran parte de sí mismo entendía lo que estaba pasando. No había otra manera de describir la repentina sensación de pérdida y frialdad que se apoderaba de él, una sensación que solo crecía cuanto más parecía colapsar el laberinto. Se estaba muriendo.
Sorprendentemente, ese poco de conocimiento no le afectó mucho. No sabía si era porque estaba tan cansado de vagar por este laberinto, que realmente no lo creía, o simplemente porque ya no podía reunir la voluntad de preocuparse. ¿Qué importaba, después de todo? El grial estaba fuera de su alcance, su hija estaba muerta a causa de sus errores, traicionada por el sirviente de su propio alumno, ya fuera por órdenes de Kirei o no, y ahora atrapada en una ilusión sin fin. Era como si la vida lo estuviera jodiendo deliberadamente. A estas alturas, la muerte sería casi bienvenida. Tal vez debería esperar aquí, pensó para sí mismo mientras se desplomaba junto a una de las paredes que quedaban. Espera a que todo termine. Patético. Con los ojos abiertos, Tokiomi miró a su alrededor en busca de la fuente de la voz. Finalmente había regresado, pero el tono era diferente. Atrás quedó el tono falso y burlón, reemplazado por el disgusto. Mírate, continuó, la otrora orgullosa Tokiomi Tosaka. Solía ser alguien que imponía respeto simplemente caminando en una habitación. Eres el jefe de la familia Tosaka, uno de los fundadores de la Guerra del Santo Grial. Tokiomi no respondió, apagando la voz mientras esperaba el final. La voz, sin embargo, no se iba en silencio. ¿Dónde está tu orgullo como mago? ¿Piensas quedarte ahí como un perro? Me pregunto, si me mato ahora, ¿se callaría finalmente? Pensó irritado, pero se detuvo una vez que escuchó las siguientes palabras de la voz. ¿No quieres ver a tu hija una vez más? A pesar de sí mismo, Tokiomi se encontró escuchando atentamente la voz. Solo había una persona a la que la voz podía estar refiriéndose, ¿no quieres volver a ver a la pequeña Sakura? Así, Tokiomi estaba escuchando. Una parte de él gritó que no lo hiciera, que la voz hablaba de locura, pero él la ignoró. Ya no le importaba. Al fin y al cabo, se estaba muriendo. ¿Por qué no perderse en la locura si al final le dio algo de consuelo? ¿Dónde está? Su voz salió como un susurro ronco, pero las palabras eran lo suficientemente claras. De repente, como si fuera una respuesta, el suelo negro debajo de él se volvió blanco, y el nuevo color formó un camino a través de los restos del laberinto. Sigue el camino. Una vez más, sintió la necesidad de sentarse allí y consumirse, pero lo ignoró. Poniéndose de pie, gruñendo de dolor mientras lo hacía, ¿cómo pudiste sentir dolor cuando claramente no estás realmente allí? ¿Tu mente lo hizo real? Comenzó a seguir el camino blanco, que siempre se las arreglaba para mantenerse delante de él, incluso cuando lograba comenzar a correr lo más rápido que podía. A medida que la seguía, la voz continuaba dando a conocer sus opiniones. Sí, eso es todo, Tokiomi. Correr. Tu recompensa está cerca. Si te tomaras un momento para callarte, pensó Tokiomi irritado una vez más, lo aceptaría felizmente como una recompensa. A pesar de eso, continuó siguiendo el camino y la voz, apenas notando fuera de la visión periférica que el laberinto continuaba desvaneciéndose. Sin embargo, se dio cuenta seriamente del hecho de que su fuerza se desvanecía cada vez más rápido. Al principio y en su mejor momento, corría por el sendero, ahora apenas se arrastraba por él. La voz, sin embargo, no quería saber nada de eso. Vamos. Sigue adelante y no te detengas. Tu hija te está esperando. ¿Le negarías una última petición? Aún así, encontró las reservas ocultas de la voluntad para perseverar en su camino. Se concentró en seguir adelante. Extiende el brazo. Agarra terreno. Tire hacia adelante. Enjuague y repita. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que no podía ir más lejos, escuchó la voz por última vez. Bien hecho, Tokiomi. Reclama tu premio. Levantando la vista de su posición, después de haber contemplado el suelo inmutable durante la mayor parte del tiempo, contempló una nueva visión. Una puerta en medio del camino. Lo primero que le llamó la atención fue el color. En contraste con el blanco, el negro y el gris de este mundo, el objeto frente a él era de un rojo intenso. Después de haber mirado los colores monocromáticos durante lo que parecieron décadas, la repentina diferencia de color fue como mirar de repente al sol después de pasar un año en la oscuridad. La nueva sensación anuló brevemente sus sentidos y, de hecho, tuvo que parpadear varias veces para adaptarse. Cuando lo hizo, vio la segunda cosa única en la puerta. Sobre ella, tallada en la madera de roble, estaba el escudo mágico de la familia Tosaka. Al mirarlo, Tokiomi al principio sintió un destello de orgullo en su pecho. Este era el escudo que su padre le había transmitido, la suma de la hechicería y la investigación del clan Tosaka que solo había crecido con el tiempo. Este sería el escudo que pasaría a Rin cuando alcanzara la mayoría de edad, y continuaría la orgullosa tradición incluso con su muerte. Un ceño fruncido arrugó su rostro al oír esa palabra.
Tradición. Como decía la tradición, no podía haber dos herederos de la hechicería del clan. Debido a la tradición, Sakura tuvo que dejar a la familia, tuvo que unirse a los Matō y tuvo que sufrir y morir a causa de este maldito Crest. Por un momento, el asco entró en su corazón, y Tokiomi no quería nada más que quemar la puerta con su ahora prácticamente inexistente hechicería. Estás perdiendo el tiempo, Tokiomi. Si quieres despedirte, hazlo ahora. Las palabras de la voz atravesaron sus ardientes pensamientos como agua helada, y Tokiomi se recompuso. El escudo ya no importaba. Lo que importaba estaba más allá de eso. Arrastrándose hacia adelante, encontrando que era cada vez más difícil hacerlo con cada segundo que pasaba, Tokiomi colocó su mano en el pomo de la puerta y la giró lentamente. Para su alivio, se dio cuenta de que era una puerta de empuje, por lo que simplemente empujó su peso contra ella, cayendo dentro con un ruido sordo y un gruñido de dolor. Cuando levantó la vista, honestamente no esperaba lo que vio. Estaba en un parque, el parque Fuyuki, si la memoria no le fallaba. Sakura, Rin, Aoi y Kariya, sintió brevemente un sabor de amargura por el apellido, a menudo venían aquí a jugar en los días en que todavía eran una verdadera familia. Él mismo nunca se unió a los juegos, prefiriendo mirar desde la barrera o leer un libro en un banco del parque. Aún así, esos eran los días en los que siempre habían sido más felices, los días en los que Tokiomi podía decir honestamente que se sentía verdaderamente bendecido por tener hijos. Sin embargo, había algo diferente en esta versión del parque. El color, al igual que el laberinto, era monocromático, con diferentes tonos de blanco, negro y gris por todas partes. El lugar parecía como si alguien hubiera hecho un dibujo realista y sombreado de la cosa real y se olvidara de agregar color. Por eso el repentino destello púrpura en el paisaje fue tan notable. Los ojos de Tokiomi se abrieron de par en par ante el repentino cambio de color, e inmediatamente comenzó a avanzar tras él. Para su sorpresa, de repente sintió que la energía volvía a él cuanto más intentaba seguirla, casi como si estuviera retrocediendo en el tiempo hasta cuando comenzó a vagar por el laberinto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo tratando de preguntarse por qué, demasiado concentrado en atrapar la escurridiza forma púrpura que parecía volverse más rápida a medida que pasaba el tiempo. «Espera», gritó, habiendo recuperado las fuerzas suficientes, volvió a hablar en voz alta. «Vuelve». El borrón púrpura, ya que no importaba cuán cerca estuviera, siempre parecía borroso, pareció detenerse por un momento, probablemente sorprendido por el sonido de su voz, antes de volver a moverse. Probó una táctica diferente, con la esperanza de que funcionara. «Sakura, por favor. No te vayas». Esta vez, el desenfoque dejó de moverse notablemente. De hecho, se quedó inmóvil como una roca, como si hubiera sido congelado por el nombre que había gritado, como si fuera una palabra que no había escuchado en mucho tiempo. Se acercó lentamente a la figura, dándose cuenta de que ahora la figura comenzaba a enfocarse. El púrpura que había visto era un vestido púrpura que llevaba la muchacha, pues ahora se daba cuenta de que era una muchacha. De hecho, Morado prácticamente describía a la niña a la perfección. Además de su vestido, sus calcetines, su cabello e incluso sus ojos cuando se volvió hacia él eran de un tono púrpura. Los únicos otros colores que llevaba eran el negro de sus zapatos, que también eran de color casi morado, un poco de blanco en los extremos de su vestido y una cinta roja en el cabello. Por un momento, Tokiomi se sintió asaltado por la duda. Si bien es cierto que se parecía a su hija menor en cara y complexión, era como mirar a una niña completamente diferente. Su otrora hermoso cabello castaño se convirtió en un púrpura opaco, sus vibrantes ojos aguamarina ahora de un triste violeta, su expresión pasó de ser una niña excitable a una víctima conmocionada, era como si estuviera mirando a un clon de ella, cansado de existir y simplemente querer morir. Sin embargo, esa duda se desvaneció en el momento en que sus ojos se enfocaron realmente en la cinta roja de su cabello. Nunca podría olvidar la última vez que sus hijas se habían visto, aunque ninguna de las dos lo sabía en ese momento, cuando Rin le dio a Sakura esa cinta, alegando que, dado que era la primera cinta que la primera hacía, sería justo que la última se beneficiara de ella. Fue esa decoración de cabello lo que le confirmó, más que cualquier otra cosa, que la chica frente a él era realmente Sakura. Y el conocimiento lo quebrantó casi por completo. Ver a su hija, una vez vivaz, reducida a una cáscara de lo que fue, ver la inocencia en ella completamente destrozada por sus experiencias, y ver que fue su culpa que todo esto sucediera en primer lugar, literalmente lo obligó a arrodillarse. «Sakura», susurró en silencio. La muchacha se limitó a mirarlo.
Escudriñó su rostro en busca de ira, odio, tristeza, cualquier cosa en su expresión, alguna pista de que ella sintiera algo en su aparición. No había nada. Su rostro solo gritaba ambivalencia, como si él estuviera allí, como una persona al azar con la que te cruzas en las calles, pero nunca lo piensas dos veces, una existencia sin nombre y sin rostro que no merecía tu atención. Y de alguna manera, eso le dolió más que cualquier otra expresión que ella pudiera haberle dado. Sakura, lo siento mucho. Incluso para sus oídos eso sonaba patético. Lo siento por todo. Lamento haberte dejado ir. Lamento no haber escuchado cuando clamaste por mí. Lamento no haber visto las señales de que algo andaba mal. Cada vez que decía que lo sentía, las palabras parecían sonar más y más huecas, como el niño que gritaba lobo. Lamento no haber escuchado a tu madre cuando me pidió que hiciera alarde de la tradición y te mantuviera. Lamento no haber escuchado a Kariya cuando me dijo la verdad por primera vez. Su voz se volvió más desesperada y más tranquila a medida que avanzaba, como si comprendiera ese vacío y tratara de ahogarlo. Sin que él se diera cuenta, el parque en sí comenzó a desvanecerse al igual que el laberinto anterior, al igual que un dibujante que decidió borrar su trabajo. Y lamento mucho no haber podido salvarte, ni siquiera al final. Terminó como un niño que llora cuando explica que hizo algo de lo que se arrepiente, pero no se le cayeron lágrimas de los ojos. En cambio, se limitó a mirar fijamente la figura de su hija, como si esperara su juicio. El mundo a su alrededor continuó desvaneciéndose, dejando solo la hierba a sus pies y algunos árboles, e incluso esos estaban desapareciendo rápidamente. Por favor, simplemente no me dejes otra vez. No le pidió perdón, ya que sabía que no lo merecía. No le pidió que dijera algo, ya que temía lo que se diría. Ni siquiera le pidió que se acercara y le permitiera tocarla, ya que sabía que ella no era más sustancial que el parque en el que estaban. Sabía que este lugar no era real, y que en realidad no era Sakura frente a él. Estaba así de desesperado por ver a su hija una vez más, y dejar escapar todo lo que deseaba haberle dicho a la verdadera Sakura. Así que se sorprendió por completo cuando ella dio un paso adelante, envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo arrodillado, lo acercó para abrazarlo y le dijo una sola frase. Siempre te amaré, papá. Y en ese momento, cuando el entorno a su alrededor se disolvió por completo en un vasto campo blanco, Tokiomi Tosaka finalmente dejó escapar las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, empapando el cabello de su hija mientras le devolvía el abrazo. Su corazón se sintió, por primera vez en lo que pareció una eternidad, verdaderamente feliz. Iglesia de Fuyuki en el mundo real, atrapada en la ilusión hasta el final, Tokiomi sonrió. Todavía lo mantuvo incluso cuando su vida abandonó definitivamente su forma. De vuelta con Assassin hizo una mueca para sí mismo cuando sintió que lo último de la vida de Tokiomi se desvanecía de su cuerpo, añadiendo algo al poder que había acumulado. Mirando una vez más a los guerreros que gritaban, calculó que había tenido 20 segundos más o menos antes de que lo alcanzara. Más que suficiente. Colocando sus brazos a los costados como si se estuviera preparando para realizar estiramientos, Assassin concentró el mar de poder que había reunido, enfocándolo en un arma que podía usar. Imaginó una burbuja de fuerza rodeando su forma, preparada para expandir su mando para repeler a todos los que se le presentaran. Se concentró en su ojo de Rinnegan y recurrió al legendario poder del sabio de los 6 caminos una vez más. Abrió los ojos. Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. En el momento en que Caster vio a Assassin asumir su postura, inmediatamente volvió su mirada hacia Raider. Prepárate para algo grande. Ya estaba cargando para su propio ataque incluso mientras decía eso, reuniendo fuego y relámpagos en sus manos en preparación. Raider, aunque confundido, asintió con la cabeza. Volviéndose hacia sus soldados, rugió. Aquí viene. Sus hombres, incluso mientras cargaban, reaccionaron de inmediato. Todos los soldados que tenían escudos, que estaban al frente del ejército, inmediatamente los balancearon frente a sí mismos como una especie de defensa mientras seguían cargando. Probablemente no haría mucho, pero evitaría más bajas que correr a ciegas. Sin embargo, ninguna de las fuerzas de carga estaba preparada para atacarlos. Incluso Caster, que había visto la técnica que Assassin lanzó antes, no estaba preparado para el gran poder que había detrás. Shinra Tensei era el poder supremo del camino de Eva, la capacidad de manipular la fuerza repulsiva a voluntad del usuario para alejar la materia o los ataques. La potencia de la fuerza detrás del ataque y el alcance de la misma dependían de la cantidad de energía que el usuario estuviera dispuesto a gastar en el ataque.
Por ejemplo, durante la batalla con Avenger, Assassin había usado Shinra Tensei con aproximadamente el 20% de su poder, destruyendo la mansión Tosaka con una sola explosión. Sin embargo, para superar el poder de Raiders Reality Marble, el mundo interior de una persona al que se le da forma física en el mundo real, el poder de destruir un edificio sería insignificante. Incluso con todo el poder que había reunido más la energía que le robó a Tokiomi, si bien sería suficiente para destruir al menos la mitad o incluso la totalidad de Fuyuki, no sería suficiente para destruir un mundo entero. Solo en su apogeo, que se obtuvo a través de la absorción del equivalente de Cthulhu en su mundo, tendría la fuerza para hacerlo. En cambio, concentró todo su poder en golpear no al mundo que lo rodeaba, sino al ejército de guerreros que venían hacia él. Recordó lo que Raider había proclamado con orgullo cuando se enfrentaron a Avenger. Su cánica de la realidad no existió por sus propios esfuerzos, sino a través de los esfuerzos combinados de sus guardias personales, todos los cuales compartían sus sueños y le juraron lealtad después de muchas victorias y derrotas. Fue el producto de los esfuerzos de muchos, no de uno. Si se trataba de una máquina, Raider era el controlador principal y su ejército eran los engranajes que permitían que funcionara sin problemas. Lógicamente, entonces, si se destruyeran suficientes de esos engranajes, el movimiento de la máquina se detendría. Agárrate a algo. Caster rugió mientras saltaba frente a Raider y Waver, balanceando sus brazos en un movimiento circular. Crimson Lotus. Hoja de relámpagos explosiva. Cuando terminó, un enorme torrente de llamas y relámpagos emergió de sus brazos, estrellándose contra el muro de fuerza que venía contra ellos. Las dos fuerzas se enfrentaron entre sí, intentando dominar a la otra. La mayor debilidad de Shinra Tensei era el hecho de que podía ser contrarrestado de alguna manera si el oponente contragolpeaba con una fuerza igual y opuesta o si la persona a la que se dirigía el ataque podía atrincherarse. Si el Shinra Tensei pudiera considerarse como un globo en expansión, entonces el golpe de Caster podría imaginarse como una obstrucción que estaba presionando contra el costado de dicho globo y ejerciendo presión sobre él, no rompiendo la barrera pero obligándola a retroceder. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de los soldados que no estaban directamente detrás de su rey y del mago en apuros. El muro de fuerza se estrelló contra el ejército que se aproximaba, literalmente dispersándolos como hojas en un tornado. Era como si acabaran de ser inundados por la mano de Dios mismo, enviando a miles volando por los aires, sus cuerpos se disolvieron por el golpe mismo o cuando impactaron con el suelo. Sin embargo, ninguno de esos guerreros flaqueó ni una sola vez. Aun cuando el muro de la muerte cayó sobre ellos, continuaron cargando, sin cesar ni una sola vez sus gritos de guerra, incluso cuando fueron levantados y esos gritos de batalla se convirtieron en gritos de miedo e ira. Era un testimonio de la clase de hombres que eran. Juraron seguir a su rey hasta el final y más allá, incluso si eso significaba la muerte. Y con el sonido como un trueno, el desierto interminable y el cielo diurno vacío desaparecieron, reemplazados por el entorno familiar de acero y piedra y el cielo nocturno. Assassin simplemente suspiró mientras bajaba los brazos. Aquel ataque le había sacado más de lo que podía haber pensado. Concentrándose, se reconectó con sus caminos, sus barreras destruidas por el ataque, y los obligó a levantarse de nuevo. Es hora de acabar con esto. Del lado de Raider, Waver abrió los ojos lentamente, contemplando la increíble vista que tenían ante ellos. Honestamente, no sabía qué lo asombraba más. El hecho de que Assassin hubiera sido capaz de detener a los Etairo y Jonios, o que Caster hubiera logrado salvar sus vidas. Caster. La voz de Sol aún resonó, sacándolo de su estupor. Casi se había olvidado del sirviente de pelo rosa tras el ataque de los Assassins. Mirando por encima de la cabeza del corcel negro, contempló un espectáculo inolvidable. Caster, con los brazos extendidos de una manera diferente a la pose anterior de Assassin y el pecho agitado, se paró frente a ellos, con la cabeza aún hacia arriba y mirando a Assassin con una expresión decidida. A pesar del hecho de que el último ataque debe haberle quitado una tonelada, si el hecho de que su aura de relámpago se había ido, todavía parecía listo para patear traseros. Estoy bien, jadeó, no hay nada de qué preocuparse aquí. Incluso con esa tranquilidad, Waver sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Su as en la manga se había esfumado, y Caster, a pesar de sus palabras, no parecía que pudiera mantenerse en pie por más tiempo. Assassin, por otro lado, tenía sus 4 caminos listos para atacar, y todavía estaba en pie. Las probabilidades estaban en su contra. Una parte de él quería huir, pero correr significaría arriesgar la vida de los Mackenzie. Waver no podía ni quería hacer eso, pero ¿qué más había que hacer?
Vacilante. Al mencionar su nombre, Waver se volvió para mirar a Raider, cuyo rostro estaba más serio de lo que jamás había visto. Sin previo aviso, Raider lo levantó de su asiento y lo colocó en el suelo. «Espera, ¿qué estás haciendo, idiota?», gritó Waver mientras caía de pie, volviéndose hacia su sirviente. «Pensé que íbamos a hacer esto juntos». Raider, por su parte, se limitó a mirar fijamente a su maestro, sin que su rostro cambiara ni una sola vez. Bajo su mirada, que parecía tan lejana, Waver sintió que su indignación se desvanecía, para ser reemplazada por preocupación. «Raider. Acabo de recordar, hay algo importante que debo pedirte», dijo finalmente Raider, sus ojos se enfocaron en él. «Maestro Waver Velvet, ¿estarías dispuesto a servir como mi criado?». Los ojos de Waver se abrieron de par en par, su mente intentaba comprender las palabras que acababa de pronunciar. Su sirviente, Alejandro Magno, el segundo conquistador más grande que el mundo había conocido después de Gengis Khan, el hombre que obligó a toda Asia conocida a arrodillarse, le pedía a él, un humilde mago, que fuera su criado. Era el equivalente a que un rey le preguntara a un campesino si deseaba servir como su confidente de armario. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí mientras su mente finalmente se ponía al día, y cuando lo hizo, pudo sentir que las lágrimas comenzaban a salir de sus ojos. «Tú», empezó a vacilar, con la voz ahogada por los sollozos. «Tú eres, mi rey, señor. Te serviré, con devoción, para tener el honor de dirigirme. Déjame soñar, lo que sueñas». Raider sonrió. «Muy bien», se incorporó en su silla de montar. «Como rey, es mi deber inspirar a otros a soñar, y como mi criado, es tu deber sagrado ver mi sueño hasta el final y compartirlo con las generaciones futuras». Waver se encontró escuchando con atención embelesada, y Caster, Solawi, incluso el propio Assassin, se encontraron haciendo lo mismo, atraídos por las palabras de las que hablaba el gran rey. «Ahora vive Waver. Lleva todo esto hasta el final, vive mucho tiempo y cuéntale a todos los que conozcas cómo se comportó tu rey, de la última carga de Iskandar». Waver se encontró asintiendo con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, dándose cuenta de algo importante, levantó la mano, revelando sus sellos de mando. «Por el poder de mi primer sello de mando», Waver habló en voz alta, forzando todo rastro de tristeza, «te ordeno, Raider, que derrotes a Assassin». El primer sello brilló brevemente, luego se desvaneció. «Y por el poder de mi segundo sello de mando, te ordeno, Raider, que sobrevivas a esta batalla». El segundo sello, al igual que el primero, brilló y luego desapareció. Waver dejó caer su mano, la luz del sello restante se desvaneció. Raider miró a Waver una vez más y sonrió. «Haré lo que me ordenes, amigo mío». Sin embargo, cuando se giró para ordenar a Bucéfalo que avanzara, fue detenido por Caster. «¿De verdad, jadeó, crees que te iba a dejar ir solo?». El sirviente de cabello rosado se puso de pie. «Al fin y al cabo, somos socios, y los socios se cuidan unos a otros, ¿no?». Raider se sorprendió al principio, pero se desvaneció a un aspecto de satisfacción. «Sería un honor para mí, Caster». Los dos sirvientes volvieron su mirada hacia Assassin, que a pesar de todo se había limitado a observar. «Está bien, es hora de ir Buscalteus». «Caster». «Claro que sí». Y así los sirvientes del corcel y la magia cargaron, con sus corazones y mentes preparados para la batalla. En cuanto a su enemigo, continuó allí mientras sus sendas asumían sus posturas de batalla. ¿Por qué no los había derribado mientras hablaban antes? En primer lugar, porque todavía necesitaba recuperar su poder. Cada momento que pasaban hablando era otro momento para que él fortaleciera su conexión con los senderos y preparara un nuevo plan. Pero lo más importante es que una parte de él no quería destruir los últimos momentos que Raider tendría con su maestro. Sabía que el vínculo que los dos compartían era menos el de sirviente-maestro y más como maestro-alumno mezclado con padre-hijo. No estaría bien que no les diera un momento para despedirse. Además, realmente quería escuchar el final del discurso de Raider. Su charla sobre los sueños y transmitirlos a las generaciones futuras, le recordaba mucho a otra persona. «Hace tanto tiempo, mi sueño es convertirme en el Hokage más grande que jamás haya existido». Naruto Uzumaki, Assassin se preguntó a sí mismo, recordando el nombre de su mayor obstáculo, y el muchacho que representaba todo lo que había desechado. «Me pregunto qué habrías hecho si hubieras conocido al hombre conocido como Iskandar, rey de los conquistadores». Sacudió la cabeza cuando sus enemigos se acercaron. Los sí podrían esperar para más tarde. Tenía un mundial que ganar. Y nadie se interpondría en su camino.